Audioescuelasabática.com. Lección número 4, para el 23 de abril de 2022, el diluvio, sábado 16 de abril, para memorizar. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 37. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, verso 5. El verbo vio. Génesis capítulo 6, verso 5 recuerda al lector cada paso de la creación inicial de Dios. Pero lo que Dios ve ahora, en lugar de Tov, bueno, es Ra, mal. Génesis capítulo 6, verso 5. Es como si Dios se hubiera arrepentido de haber creado el mundo, ahora lleno de Ra. Génesis capítulo 6, verso 5. Y con todo, el arrepentimiento de Dios también contiene elementos de salvación. La palabra hebrea para arrepentirse, Naham, tiene un eco en el nombre de Noé, Noaj, que significa alivio. Génesis capítulo 5, verso 29. Por lo tanto, la respuesta de Dios a esta maldad tiene dos caras. Contiene la amenaza de justicia que lleva a la destrucción de algunos, y aún así su respuesta promete consuelo y misericordia, lo que lleva a la salvación de otros también. Esta doble voz ya se escuchó con Caín y Abel, Set, y se repitió mediante el contraste entre los dos linajes, los de Set, los de Dios, y el de Caín, los hijos de los hombres. Ahora la volvemos a escuchar cuando Dios distingue entre Noé y el resto de la humanidad. Audioescuelasabática.com. Domingo 17 de abril. Preparación para el diluvio. Escucha Génesis capítulo 6, verso 13 al capítulo 7, verso 10. ¿Qué lección podemos aprender de este asombroso relato de la historia humana en sus comienzos? Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra.
porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al igual que Daniel, Noé es un profeta que predice el fin del mundo. La palabra hebrea para arca, tebá, Génesis capítulo 6, verso 14, es el mismo término egipcio que se utilizó para el arca, en la que escondieron al bebé Moisés, quien así fue preservado para salvar a Israel de Egipto. Éxodo capítulo 2, verso 3. Además, en la estructura general del arca, algunos han visto paralelismos con el arca del tabernáculo. Éxodo capítulo 25, verso 10. Así como el arca del diluvio permitió la supervivencia de la humanidad, el arca del pacto, una señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo capítulo 25, verso 22, señala la obra de salvación de Dios para su pueblo. La frase, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis capítulo 6, verso 22, concluye la sección preparatoria. El verbo asá, hizo, refiriéndose a la acción de Noé, responde al verbo asá, hacer, en el mandato de Dios que inicia la sección. Génesis capítulo 6, verso 14, y se repite 5 veces. Génesis capítulo 6, versos 14 al 16. Este eco entre el mandato de Dios y la respuesta de Noé sugiere la obediencia absoluta del patriarca a lo que Dios le había dicho que hiciera, asá. Además, es interesante que esta frase también se utilice en el contexto de la construcción del arca del pacto. Éxodo capítulo 39, verso 32 y 42, capítulo 40, verso 16. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y no el maestro constructor. Patriarcas y Profetas, página 81. Una vez más, el paralelismo entre las dos arcas reafirma su función redentora en común. Por consiguiente, la obediencia de Noé se describe como parte del plan de salvación de Dios. Noé se salvó simplemente porque tuvo la fe para hacer lo que Dios le ordenó. Hebreos capítulo 11, verso 7. Fue uno de los primeros ejemplos de una fe que se manifiesta en la obediencia, el único tipo de fe que cuenta. Santiago capítulo 2, verso 20. En resumen, aunque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis capítulo 6, verso 8, fue en respuesta a esta gracia que ya había recibido, que Noé actuó en forma fiel y obediente a los mandamientos de Dios. ¿No es así como debiera ser con todos nosotros? Escucha 2 de Pedro capítulo 2, versos 5 al 9. ¿Por qué solo se salvó la familia de Noé? ¿Qué lección podemos aprender de la historia de Noé con respecto a nuestra función de advertir al mundo sobre el juicio venidero? 2 de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Audioescuelasabática.com. Lunes 18 de abril. El suceso del diluvio. El verbo asá, hacer, que alude a las acciones de Noé, también es una palabra clave en el relato de la creación del Génesis. Génesis capítulo 1, verso 7, versículo 16, versículos 25, 26 y 31, capítulo 2, versículo 2. Los actos de obediencia de Noé son como los actos de creación de Dios. Los que podemos deducir en este nexo es que el diluvio no es solo cuestión de que Dios castigue a la humanidad, sino también de que Dios nos salve. Escucha Génesis capítulo 7. ¿Por qué la descripción del diluvio nos recuerda el relato de la creación? ¿Qué lecciones podemos aprender de los paralelismos entre los dos acontecimientos? Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Las de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta.
Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Una lectura atenta del texto que abarca el diluvio revela el uso de muchas palabras y expresiones comunes con la historia de la creación. 7. Génesis capítulo 7, verso 2, versículo 3, 4 y 10. Comparar con Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Macho y hembra. Génesis capítulo 7, versículos 2, 3, 9, 16. Comparar con Génesis capítulo 1, versículo 27. Según sus especies. Génesis capítulo 7, verso 14. Comparar con Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, 21, 24 y 25. Bestias, aves, reptiles. Ver Génesis capítulo 7, verso 8, 14, 21 y 23. Comparar con Génesis capítulo 1, versos 24 y 25. Y aliento de espíritu de vida. Génesis capítulo 7, versos 15 y 22. Comparar con Génesis capítulo 2, verso 7. Por ende, la historia del diluvio se lee algo así como la historia de la creación. Estos ecos de los relatos de la creación ayudan a revelar que el Dios que crea es el mismo Dios que destruye. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Pero estos ecos también transmiten un mensaje de esperanza. El diluvio está destinado a ser una nueva creación a partir de las aguas, lo que lleva a una nueva existencia. El movimiento de las aguas muestra que este suceso de creación, de hecho, revierte el acto de creación de Génesis capítulo 1, en contraste con Génesis capítulo 1, que describe una separación de las aguas de arriba de las aguas de abajo. Génesis capítulo 1, verso 7, el diluvio supone su reunificación cuando éstas explotan más allá de sus confines. Génesis capítulo 7, verso 11. Este proceso transmite un mensaje paradójico. Dios primero tiene que destruir lo que existe para dar cabida a una nueva creación posterior. La creación de la tierra nueva requiere la destrucción de la antigua. El suceso del diluvio prefigura la futura salvación del mundo en el tiempo del fin. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis capítulo 21, verso 1, comparar con Isaías capítulo 65, verso 17. ¿Qué hay en nosotros que necesita ser destruido para dar paso a una nueva creación? Escucha Romanos capítulo 6, versos 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Audioescuelasabática.com. Martes 19 de abril. El fin del diluvio. Génesis capítulo 7 versículos 22 al 24 describe el efecto abrumador y completo de las aguas que destruyeron todo ser que vivía. Génesis capítulo 7 verso 23: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis capítulo 7 verso 24. En este contexto de total aniquilación y desesperanza, se acordó Dios. Génesis capítulo 8 verso 1. Esta frase está situada en el centro de los textos que comprenden el diluvio, una indicación de que esta idea es el mensaje central de la historia del diluvio. Escucha Génesis capítulo 8 verso 1. ¿Qué significa que Dios se acordó de Noé? Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. El verbo sahar, acordarse, significa que Dios no se había olvidado. Es más que un simple ejercicio mental. En el contexto bíblico, el Dios que se acuerda significa el cumplimiento de su promesa, y a menudo se refiere a la salvación. Génesis capítulo 19, verso 29. En el contexto del diluvio, se acordó Dios, significa que la lluvia fue detenida. Génesis capítulo 8, verso 2, y que Noé pronto podría salir del arca. Génesis capítulo 8, verso 16. Aunque todavía no recibió una orden directa para salir, Noé toma la iniciativa y envía primero un cuervo y luego una paloma para tantear la situación. Finalmente, cuando la paloma no regresa, entiende que las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Génesis capítulo 8, verso 13. El comportamiento de Noé es rico en lecciones prácticas. Por un lado, nos enseña a confiar en Dios aunque todavía Él no haya hablado directamente. Por otro lado, la fe no niega el valor del pensar y tantear. La fe no excluye el deber de pensar, buscar y ver si lo aprendido es verdad. Y aún así, Noé sale únicamente cuando Dios finalmente le dice que lo haga. Génesis capítulo 8 versos 15 al 19. Es decir, incluso cuando sabe que es seguro irse. Noé todavía confía en Dios y espera la señal de Dios antes de salir del arca. Esperó pacientemente dentro del arca. Como había entrado obedeciendo un mandato de Dios, esperó para recibir instrucciones especiales para salir. Finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que salieran a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Patriarcas y Profetas, páginas 95 y 96. Escucha Génesis capítulo 8, verso 1, versículo 19, verso 29 y Salmo 106, 4. ¿Qué significa la expresión "se acordó Dios"? ¿Qué significa esta verdad para nosotros ahora? Es decir,
¿Cómo te ha mostrado Dios que se acuerda de ti? Génesis capítulo 8, verso 1. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Génesis capítulo 19, verso 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Salmos 106, 4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Audioescuelasabática.com. Miércoles 20 de abril. El pacto. Primera parte. Ahora es el momento en que habría de cumplirse el pacto prometido. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis capítulo 6, verso 18. En contraste con la advertencia divina de destrucción. Génesis capítulo 6, verso 17. Este pacto es la promesa de vida. Escucha Génesis capítulo 8, verso 20. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca y por qué? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Al igual que Adán y Eva, quienes seguramente adoraron a Dios el sábado inmediatamente después de los 6 días de la creación, Noé adoró a Dios inmediatamente después del diluvio, otro suceso de creación en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, existe una diferencia entre los dos actos de adoración. A diferencia de Adán y de Eva, quienes adoraban al Señor directamente, Noé tuvo que recurrir a un sacrificio. Esta es la primera mención en las Escrituras de un altar. El sacrificio de un holocausto, el sacrificio más antiguo y frecuente. Para Noé, este sacrificio era una ofrenda de acción de gracias. Comparar con Números capítulo 15, versos 1 al 11, ofrecida para expresar su agradecimiento al Creador, quien lo había salvado. Escucha Génesis capítulo 9, versos 2 al 4. El diluvio, ¿cómo afectó la dieta humana? ¿Cuál es el principio que está detrás de las restricciones de Dios? Génesis capítulo 9, versículos 2 al 4. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Debido al efecto del diluvio, los alimentos vegetales ya no estaban disponibles como solían estarlo. Por lo tanto, Dios permitió que los seres humanos comieran carne animal. Este cambio de dieta generó un cambio en la relación entre los seres humanos y los animales, en contraste con lo que habían tenido desde la creación original. En el relato de la creación, los seres humanos y los animales compartían la misma dieta vegetal y no representaban una amenaza mutua. En el mundo postdiluviano, la matanza de animales para comer implicaba una relación de temor e intimidación. Génesis capítulo 9, verso 2.
Una vez que comenzaron a comerse entre sí, los seres humanos y los animales sin duda desarrollaron una relación bastante diferente de la que habían disfrutado en el Edén. Sin embargo, la tolerancia de Dios tenía dos restricciones. En primer lugar, no todos los animales eran aptos como alimento. La primera restricción estaba implícita en la distinción entre animales, limpios e impuros, que era parte del orden de la creación. Ver Génesis capítulo 8, versos 19 y 20, comparar con Génesis capítulo 1, versículos 21 y 24. La segunda era explícita y nueva, y era abstenerse de consumir sangre, porque la vida está en la sangre. Génesis capítulo 9, versículo 4. Audioescuelasabática.com. Jueves 21 de abril. El pacto, segunda parte. Escucha Génesis capítulo 8, versículo 21 al capítulo 9, verso 1. ¿Cuál es la importancia del compromiso de Dios con la preservación de la vida? La bendición de Dios, ¿cómo cumple con ese compromiso? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El compromiso de Dios de preservar la vida fue un acto de gracia. No fue el resultado de los méritos humanos. Dios decidió preservar la vida en la tierra a pesar de la maldad humana. Génesis capítulo 8, verso 21. Génesis capítulo 8, verso 22 dice literalmente: todos los tiempos de la tierra. Es decir, mientras dure esta tierra actual, las estaciones vendrán y se irán y la vida continuará. En síntesis, Dios no se dio por vencido con su creación. Por cierto, el siguiente versículo, que habla de la bendición de Dios, nos transporta a la creación original con su bendición. Génesis capítulo 1, verso 22 y 28. Capítulo 2, verso 3. El Señor, en cierto sentido, le estaba dando a la humanidad la oportunidad de volver a empezar. Escucha Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17. ¿Cuál es la trascendencia del arco iris? ¿Cómo se relaciona esta señal del pacto? Génesis capítulo 9, verso 13, con la otra señal del pacto, el sábado. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será como señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes.
y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arca en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. La frase establezco mi pacto se repite 3 veces. Génesis capítulo 9, verso 9, versículo 11 y versículo 17, lo que marca el punto culminante y el cumplimiento de la promesa inicial de Dios. Génesis capítulo 6, verso 18. Tras la sección anterior, que es análoga al sexto día del relato de la creación, esta sección es análoga a la sección que cubre al séptimo día del relato de la creación, el sábado. Dentro del texto, la repetición de la palabra pacto 7 veces resuena con el sábado. Como el día de reposo, el arco iris es la señal del pacto. Génesis capítulo 9, verso 13, 14 y 16. Comparar con Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Además, como el día de reposo, el arco iris tiene un alcance universal, se aplica a todo el mundo. Así como el sábado, como señal de la creación, es para todos, en todas partes. La promesa de que no habrá ningún otro diluvio mundial es para todos, en todas partes también. La próxima vez que veas un arco iris, piensa en todas las promesas que Dios nos hizo. ¿Por qué podemos confiar en esas promesas? Y como nos muestra el arco iris, ¿que podemos confiar en ellas? Audioescuelasabática.com. Viernes 22 de abril, para estudiar y meditar. Es muy esclarecedor comparar la mentalidad y el comportamiento de la gente y el estado del mundo antes del diluvio, por un lado, con los de nuestros días, por el otro. Sin duda, la maldad humana no es un fenómeno nuevo. Observa los paralelismos entre aquella época y la nuestra. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antidiluviano existe hoy. El temor de Dios ha desaparecido del corazón de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la del presente. Dios no condenó a los antidiluvianos por comer y beber. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se cansaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocantes a esa institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. El fraude, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en crónicas de asesinatos. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones, y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación.
El cuadro del mundo antidiluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo, y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales fueron destruidos los pecadores del antiguo mundo. Patriarcas y Profetas, página 90 y 91. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuáles son las características comunes de la sociedad antidiluviana y la nuestra? ¿Qué nos enseñan estas características comunes acerca de la gracia de Dios que, a pesar de todo esto, Él ama al mundo y todavía busca salvar a quien pueda? 2. Algunos argumentan que el diluvio de Noé fue solo un acontecimiento local. ¿Qué tiene de malo esa idea? Si esto fuera cierto, ¿por qué cada inundación local y cada arco iris convertiría a Dios en un mentiroso?